gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola vieja guardia, abrochando el centenario de la muerte de una figura tan importante para la historia reciente como fue Vladimir Ilich, en adelante Lenin, el ateo, quería grabar un pequeño audio, no creo que dure más de media hora, contando la historia del famoso viaje en tren de Suiza a Rusia, patrocinado por los alemanes a principios de 1917, un movimiento geopolítico de primer orden en la historia del siglo XX. Hay una serie que se llama El Tren, lo vi hace mucho tiempo, supongo que se le pueden sacar muchas cosas buenas, malas, acertadas, según también el punto de vista, pero bueno, por lo que yo recuerdo las fechas más o menos coincidían, las acciones coincidían, algunas frases pues que están bastante documentadas pues también las meten allí. Y la recuerdo un poco porque tal vez es el único referente que teníamos muchos al principio de este viaje y conocer la importancia que tuvo. Bueno, el tema es que aquí yo no voy a hacer un alegato a favor ni en contra de nada, simplemente voy a narrar los hechos tal y como los conozco y de la forma más objetiva posible. Así que vamos con las notas que tengo a ver como antecedente, ¿vale? Así de memoria, primera revolución, la conocida de octubre, fracasa y Lenin se traslada a Ginebra en enero de 1908. Luego a París, que es la capital de todos los líderes emigrados, volverá a Ginebra de nuevo y ya en junio de 1912. Recordemos que Lenin había nacido en 1870, en esa época tiene 42 años, ¿no? Los líderes eran muy jóvenes entonces. Ojo que cuando hablo de Lenin, también a partir de ahora, es Lenin y el grupo que hay alrededor. Mientras tanto, pues él no cesaba su lucha ideológica, escribía muchos artículos, muchos de ellos se publicaban en Pravda y viajaba mucho. De hecho, a finales de 1912 se van a trasladar a lo que hoy es Polonia. La Polonia, estaría exactamente en Poronin, una pequea localidad perteneciente al Imperio Austrohúngaro, porque y su esposa pues le gustaba más eso que París, se parecía más a su Rusia. Pero resulta que los policías, los agentes del Imperio Austrohúngaro sospechan que es un espía de los zares, Lenin, Mortadelo y Filemón, no, así que es encerrado y no va a salir hasta agosto de 1914, y por presiones. La propia esposa de Lenin, Krupskaya, pues habla con el parlamentario Víctor Adler y a la vez hace presión a su gobierno a través del Partido Socialista Austríaco. Vuelve a Suiza, creo recordar que primero a Berna y luego a Ginebra, a Zúrich, Berna y Zúrich, porque es ahí cuando escribe, para mí, su gran obra, ¿no? Donde habla y define el imperialismo, ¿no? Es una obra muy influyente todavía hoy en día. Se llama exactamente, déjame ver, el imperialismo, fase superior del capitalismo. No me acordaba. Ahí Lenin supo leer muy bien cuál sería la nueva cara de los imperios, pero bueno, no íbamos a eso. Íbamos en que estamos en el 17 y empieza otra revolución, la llamada Revolución de Febrero.
y se entera por los periódicos. No es coña, todavía no había radio, ¿no? De esto de escuchar las noticias, eso sería un poco más tarde. Pero le pilla a contrapié. Tanto a contrapié como mínimo no lo esperaba. Es más, él consideraba que las fuerzas revolucionarias del Partido Comunista también todavía eran muy débiles y podían ser aplastadas tranquilamente. Pensaba que no estaban maduros y lo que tenían que hacer era formar a los futuros líderes del futuro Partido Revolucionario Comunista. Ya entonces también se pensaba a largo plazo, y no solo los chinos. En 1917 sigue existiendo el estancamiento en el frente occidental. Estamos hablando de la guerra, ¿no? De la primera guerra, la guerra europea todavía. Aunque Alemania suele imponerse a los rusos, sigue siendo una tarea casi imposible desatascar el frente occidental, que era el que consideraba más importante. Luego Austria-Hungría, vale, sí, me he metido hasta la cocina en Italia, ¿no? Pero es un aliado muy débil. De Turquía ya ni eso. Poder liberar un montón de divisiones y lanzarlas a una gran ofensiva en el este de nuevo, pues podemos tener ahí la guerra, ¿eh? Puede ser una buena bola de partido. Así que es aquí donde empiezan a pensar en este traslado de los líderes comunistas a Rusia, ¿no? Este famoso viaje en tren, esa bomba atómica, dicen algunos, que manda Alemania a Rusia. Y aquí, bueno, sé que hay muchos mitos y muchas exageraciones por todas partes, voy a procurarme ceñirme a los hechos, como siempre. Lenin, por mucho que creía que esta revolución de febrero fracasaría, pues necesitaba estar allí, por supuesto. Los mismos líderes comunistas en todo el territorio de la Rusia zarista lo llamaban a venir. Y al principio lo que hace es probar a través de la embajada británica para ir a Rusia vía Italia, Francia, Gran Bretaña. Pero no solo cuando la revolución, incluso antes, pero vuelve a probarlo. Ellos se niegan, los británicos se niegan. Se lo huelen, a ver, solo faltaba, ¿no? Digo yo que pensaban los británicos y los franceses que con lo mal que estaba su aliado ruso, pues lo acabasen de rematar. Porque también sabían que si firmaba la paz Rusia, se estaba manteniendo un poco con palillos, pues lo que pasaría es que un montón de divisiones, una bestialidad de fuerza, podía hacer un ataque bestial en el frente occidental. Y bueno, los austrohúngaros pues también respirar un poco y poder hacer otro ataque bastante bestia en Italia. Pero todavía no habían aparecido los alemanes. Bueno, sí que habían aparecido en forma de que todos los países del conflicto invertían una suma de dinero en facciones como mínimo pacifistas en otros, en digamos las potencias rivales. Por ejemplo, Reino Unido y Francia pasaban dinero a partidos socialistas y movimientos contrarios, también anarquistas o independentistas o que pedían la paz. En Italia me contaban que ellos ingresaban grandes sumas de dinero para movimientos independentistas checos y húngaros. Claro, el tema era causar follón en la retaguardia. Si encima logran que un enemigo se debilite muchísimo y se retire de la guerra, pues mejor que mejor. Debilitar cuanto más posible al enemigo. Alemania invierte también grandes cantidades de dinero en Rusia, sobre todo en varios periódicos y revistas. Hay mucho dinero ahí metido, pero en contra de lo que se piensa, al Pravda le llega muy poco, más a la Zvezda, y a otros, a Pravda le llega muy poco. No solo eso, sino que hay una investigación de la policía zarista, ríete tú de la NKVD con la policía zarista, al diario Pravda, acusado precisamente de eso, de recibir dinero. Aunque parece ser que logran demostrar de alguna manera que todo ese capital que le había llegado era de los propios accionistas y de nuevo dejaron hacer a este periódico. Bueno, la historia entera es bastante más enrevesada, porque también hay interés de decir, ostras, si nos cargamos a Pravda, aquí la gente se mosquea, ¿no? Y da para podcast esto, pero vamos, que por una cosa u otra, Pravda seguía funcionando y Lenin seguía publicando artículos allí. En esa revolución de febrero, era esta que habéis escuchado muchas veces, que las tropas del Imperio ruso derrotadas volvían en su retirada y se unían a la revolución. Pues
también hay que apuntillar muchísimo eso. También hay que decir que los rusos, hubieron muchísimos puntos donde se defendieron muy efectivamente, pero sí que es verdad que padecía el ejército zarista ruso una continua desintegración. Así que los alemanes pensaron que sería bueno que este ejército se disolviese en sus propios problemas como un azucarillo para poder pactar una paz ventajosa y volver todo el esfuerzo de guerra al frente noroccidental. Fue Parvus, Alexander Parvus, quien amalgama todas esas ideas y le propone la idea de trasladar a Lenin a Rusia. Para eso contacta con varios miembros del gobierno alemán, claro, principalmente el ministro de Exteriores y el ministro de Propaganda Militar, que evidentemente son los que llevan el tema del espionaje, las infiltraciones y sobre todo esto que hemos hablado de financiar revoluciones internas en países enemigos. Revoluciones internas, quien dice eso también dice pues independentismos también, o pacifistas, no queremos la guerra, ¿no? Bueno. Ojo que al principio Parvus también tiene muchos problemas para meterles en la cabeza que un líder con unas ideas muy contrarias realmente a las que tenían ellos mismos, un comunista, un espartaquista también, ¿no? ¿Esto qué es, no? Pues pudiese irles bien. Hasta que Canela cuenta que realmente esa revolución nunca triunfaría. Eso es lo que pensaban, eso es lo que pensaban casi todos, incluso el propio Lenin. Pero debilitaría tantísimo al zar, por lo menos se procuraría que un zar que ya estaba empezando a ser cuestionado, que llegaría a firmar la paz con Alemania. En ese momento no sé en qué punto estaba, si había ya todavía antes todavía no, porque luego llega a haber una república, luego está Kerensky, etcétera. Eso ya lo explicaríamos en otro episodio, que tiene su complicación. Bueno, al principio le intentan vender a Lenin que no es cosa del gobierno alemán, no, es de los socialdemócratas alemanes, porque quieren que la revolución triunfe en todo el mundo, y cómo no, el germen de la revolución comunista debía ser en Alemania, como dijo Marx y Engels. A nosotros, a marxistas, no nos va a ganar nadie, pero bueno, si empieza algo en Rusia, pues no es algo que nos moleste mucho, ¿verdad? Y aquí hay muchas discusiones entre lo que piensa Lenin, ¿no? Otra cosa es lo que dice, pero la que más me creo, y lo voy a poner muy entre comillas, es que Lenin al principio se traga eso. O tal vez quiere creerlo, pero su círculo le dice, no, esto no es así, esto es Alemania que pretende debilitar a Rusia, ¿no lo estás viendo? Y hay que tener cuidado porque si nosotros hacemos la revolución y Rusia queda muy debilitado, nosotros tendremos una revolución, un estado socialista muy débil. Bueno, en ese momento todavía no estaba definido exactamente qué sería un estado socialista, pero bueno, tendrían un estado muy débil y que sería muy zarandeada por Alemania o por otras potencias. Entonces ellos decían, ¿por qué decían que no estaban preparados? Simplemente decían, vale, hacemos la revolución, pero si hacemos la revolución, si debilitamos muchísimo a los zaristas, lo que nos quede será un estado muy débil. Si no lo debilitamos lo suficiente, nos comerán de nuevo. Claro, aparece una disyuntiva, un sí pero no, esto que le gusta tanto a Antonio Gómez, esto nos va bien a nosotros, pero también a nuestro futuro enemigo. ¿Qué hacemos? Lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que Lenin le dice que no. La excusa, que tampoco era una excusa, ¿no?, era que viajarían solamente Lenin y Zinoviev. Claro, ellos querían una delegación más amplia, no solo eso, porque no solo irían los 30 y pico miembros y familia del Partido Comunista, sino que irían otros revolucionarios de otros partidos, de otros sindicatos. Bueno, luego os explico un poco cómo iban. Y digo excusa porque luego no era tan así, ¿no? Los alemanes estaban dispuestos a llevar, si quieres, 7 convoys de trenes con militantes de todos los partidos del mundo. Pero bueno, eso al principio se queda así, se queda con el no de Lenin. Además, por mucho que pueda ser una jugada maestra, que al final lo fue, ¿no?, y triunfó la revolución bolchevique, en ese momento no quedaba muy bien, ¿no?, que los mismos que estaban masacrando al ejército del que entonces todavía era su estado, la Rusia zarista, su pueblo, pues fuesen los que organizasen el viaje de sus líderes revolucionarios.
Por supuesto, tampoco los alemanes eran tontos y no lo publicarían en el Berliner Nachrichten, ¿no? Pero no era difícil ni suponerlo, ni difundirlo, ni que, entrasen los espías zaristas. Pero los comunistas llegan a la conclusión de que, de una forma u otra, Lenin debe estar allí para lo bueno o para lo malo. Así que esto se oficializa a final de marzo, cuando, a través de contactos indirectos siempre, aceptan organizar este viaje, pero con una serie de condiciones. Y cuando digo condiciones, es una hoja mecanografiada donde firma el embajador en Suiza en representación del ministro de Asuntos Exteriores alemán, es decir, firma el Estado alemán. Ninguna de las dos partes, que se habla mucho en clave, lo llamaría el viaje de los comunistas que entrarán a través de Alemania para contener la revolución, sino que sería un viaje de emigrante ruso. De hecho, ya verás que no solo va el Partido Comunista. Era tan importante para el Estado Mayor alemán que estos revolucionarios llegasen a Rusia que el propio Kaiser Guillermo II, ¿verdad? Sí, Guillermo II presionó para facilitar absolutamente todos los recursos necesarios para que se cumpliesen tanto las condiciones firmadas como condiciones extras, pues para que este tren, en teoría, sería un tren sellado, pues pudiese llevar la misión. Que digo sellado, pero realmente estos pasajeros podían desembarcar con ciertas condiciones, a lo mejor para ir a algún hotel controlado por el personal asignado al propio tren, etcétera. Evidentemente no iban con una bandera roja, ¿no?, ondeando por la ventanilla. Y mira, según un libro, Lenin y la chispa rusa, de Wilmer, un libro bastante reciente, sí que llegaron a parar en Frankfurt para hacer noche en un hotel. No sería la única parada, ¿eh? Se llama sellado porque, por lo visto, algunas de las puertas estaban selladas. Hay declaraciones que dicen que no había ninguna sellada. O tenía apuntado por aquí que unos dicen que ese vagón o esos vagones tenían 3 puertas selladas y una abierta, ¿vale? Y les acompañaban unos 3 o 4 oficiales del servicio secreto. Así que ya te digo, un mito roto, ¿no? Eso de un vagón totalmente sellado. Sino que era más una expresión, ¿no? Como que más como una palabra, ¿no? Como la palabra de no nos moveremos del vagón a no ser que sea necesario. A ver, está en juego nuestros objetivos, los vuestros y los nuestros. Sí que parece cierto que en un momento dado dicen que el propio Lenin, o quien sea, con una tiza marca una línea de lado a lado de la puerta donde da al resto del convoy y dice algo así que este es el límite del territorio donde tenemos que movernos. Como si fuese una frontera consular, ¿no? Por otra parte, había que utilizar el aseo y los baños, así que organizaron, dentro de lo que cabe, alguna serie de turnos. Hablan incluso de boletos o tickets para ir al baño, porque también habían críos, ¿no? Y muchas veces nos creemos que es simplemente la gente del Partido Comunista. No, eran todos los demás que había. Luego hablamos. Hay que decir que sí que los alemanes presionan un poco a Suecia, para que dejase pasar a estos inmigrantes rusos. Suecia estaba al tanto y sabía que se podía meter en un follón. Tampoco quería follones con el Reino Unido, que también le vendía muchas cosas. Pero su principal cliente, era Alemania en ese momento. Y si su principal cliente le pedía si podía acompañar a unos honrados ciudadanos comerciantes, ¿no?, que iban a hacer sus negocios, pues no le voy a decir que no. Tampoco es que pudiese ser secreto. Así que se intentó por parte de los revolucionarios o del gobierno suizo, o sobre todo del gobierno alemán, mucha publicidad. Es decir, vamos a presionar a nuestros medios de comunicación para que, bueno, esto ha pasado, ¿no?, déjalo después de las esquelas para que no se fije nadie, pero tampoco le des mucha importancia. Antes de partir de la propia estación, por lo visto hubo algo de movimiento. Unos dicen unas pocas decenas y otros miles de emigrantes rusos. Unos para aplaudirles y desearles buena suerte,
y otros para amenazarles, ¿no? Habían pues de todos, desde contrarrevolucionarios, antisemitas, pero por otra parte también revolucionarios, anarquistas también. Unos le deseaban lo mejor, otros lo peor. Y bien, ya te digo que había algo de follón, pero no sé hasta qué punto, según quien te lo cuente. Y poco después de la tarde del 9 de abril, pues un grupo nutrido de revolucionarios, con el hombre más famoso, evidentemente, Lenin, pues partirían en tren de la estación de Zúrich. El tren, bueno, exactamente el convoy de vagones, desconozco si en algún momento cambian de locomotora, puede ser, va sin apenas escalar hasta Sassnitz, lo pronuncia bien, Sassnitz, al oeste del mar Báltico. Lo que sí que es cierto es que el tren era privado, ¿vale? No es que fuese un tren de pasajeros y le enganchó unos vagones, no, era privado, era un tren especial solamente. Pues fueron al Báltico porque los suecos dijeron que sí, si no tenían que haber buscado otro plan. Cogieron un ferry y se plantaron en el puerto de Trevelor. Y cogerían otro tren que atravesaría de sur a norte toda Suecia hasta la frontera con la actual Finlandia, que era también la frontera entre la Rusia zarista y la Suecia de ese momento. A esto se le llamaba frontera o paso fronterizo de Haparanda-Tornio. Allí ya estaban en territorio ruso, así que había muchos partidarios, ¿no?, que ayudaron a pasar el tren que luego iría a San Petersburgo. También había pues ahí mucho contrabando, había un caos en ese momento en Finlandia y ahí pasaba todo el mundo. Pero por si acaso hay que decir que se disfrazaron. ¿De qué? Pues no sé, pero se disfrazaron. El viaje acabaría el 3 de abril, justo para que al día siguiente, ante el público y desde el palacio de Tauride, dijese el discurso ante sus seguidores sobre la segunda fase de la revolución de 1917. Digamos, bueno, a nivel estratégico, ¿qué directrices debemos seguir como camino a la consecución de la revolución socialista? Es decir, lo conoceréis como las tesis de abril, que son estas en las que hay algunas fotos, ¿no?, y un montón de cuadras y estatuas, con Lenin ahí con el puño ante las masas enfervorecidas. ¿Y por qué es tan importante? Porque se considera este acto como el punto de partida de la revolución definitiva. Ya había empezado la segunda revolución, pero cuando llega Lenin, cuando llega la cabeza de la revolución, sería tomado por los propios revolucionarios como el hecho determinante. Y de hecho yo creo que parte de razón tenían. Y cronológicamente, hasta aquí voy a contar, porque el día que hablemos de la revolución del 17, pues entraremos en profundidad. Yo he venido aquí a hablar de mi tren y realmente el 4 de abril se cumple el objetivo de partida para lo que les ha llevado este tren financiado por los alemanes. Pero sí que voy a ampliar solo un poquito contando algunas cosas del viaje. Por ejemplo, que Lenin viajaba con su esposa, Nadezhda Krupskaya, y otros compañeros más con sus familias. Por ejemplo, Zinoniev iba con su esposa, Lilina Slata, y había algún niño de parejas que fueran, ¿no? En ese tren de refugiados había más gente que lo que hemos dicho, los 32 del Partido Comunista, ¿no? Hay listados enteros, después de investigar archivos alemanes y suecos y rusos de la época, porque, bueno, esos se hicieron públicos, ¿vale? Está muy estudiado, ¿no? En su momento fueron publicados en diarios rusos, pues al cabo de pocos meses, pero luego se han ido contrastando un poco más y puliéndolos un poquito. También habrían refugiados de otros partidos, todos revolucionarios, ¿no? Anarquistas, gente del Partido Socialista Revolucionario, de la Segunda Internacional, que fue la fuerza política más grande en cuanto a la revolución, esta revolución, y dominó los gobiernos locales, pero fue poco a poco absorbido por los revolucionarios soviéticos del Partido Comunista. También algunos del Partido Socialista Polaco. ¿Qué más partidos tenemos? Bueno, este está muy bien, que era el Partido Laborista y Socialdemócrata de Letonia. También Socialdemócrata Segunda Internacional. Del Socialdemócrata Lituano. También había una pequeña representación del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia-Lituania. Esto ya es pura curiosidad. Y los demás,
También, pues, con más números sería el Partido Laborista Socialdemócrata Ruso, que en el momento de la Revolución de Febrero se dividiría en dos partidos, uno más del diario Pravda, que es lo curioso, y otro del Zvezda. Habían facciones de este partido que estaban con los mencheviques y otros con los bolcheviques, y poco a poco se fueron disolviendo y sus miembros, muchos de ellos afiliándose por regla general a los bolchevicos, pero habían algunos que apoyarían la intervención aliada, es decir, la franco-británica estadounidense. También habían otros de este Partido Laborista Socialdemocrático Ruso que se unirían a Kolchak, pero luego conspirarían contra él. Explicar toda esta bola de acontecimientos, ¿no? Del 17 al 22 es un puzzle que necesita una serie de episodios largos y muchos. Y por último, destacar el Sindicato Obrero Judío de Lituania, Polonia y Rusia y su representación en el Partido Socialista Judío, que existe desde... Este partido existe desde finales del siglo XIX y es el único representante importante de los intereses obreros de los judíos de esa zona, que eran muchos judíos, y este sindicato era de inspiración marxista. Este movimiento sería consecuencia directa del caso Dreyfus, que creo que deberíamos hablar de él en su momento. Por contar un poco su participación en la revolución, tienen gente tanto en los mencheviques como en los bolcheviques, y se acaban integrando, no de nombre, pero sí de facto, en las estructuras del poder del Partido Comunista en la Unión Soviética. Y ahí están hasta que desaparece este sindicato y ya se ha integrado, ¿no? con el Partido Comunista. Viajarían ahí 36 sindicalistas. Y creo que no me dejo ninguno más. Vamos, que los alemanes pensaban, sí, meteos todos, porque si no funciona uno, metemos al siguiente, ¿no? Y si no son comunistas, pues son los socialdemócratas, anarquistas, judíos, lo que quieran. Da igual, el que sea. El rollo es debilitar a nuestro enemigo. Luego habían una veintena de revolucionarios que se declaraban independientes, como mínimo que no pertenecían a ningún partido de los que habían allí, o no eran representantes de ningún partido que tuviese relevancia. No llegarían todos. Hubieron dos de ellos que no llegarían. Uno, un amigo personal de Lenin, el suizo Fritz Platen, que además fue uno de los anfitriones de Lenin en Zúrich, que ayudaría mucho allí, no solo monetariamente, sino bueno, apoyándole con el tema de su familia, etcétera, sobre todo con la familia de su mujer. El otro sería Karl Radek, un judío polaco, también muy cercano a Lenin, que por lo visto ya estaba previsto que se quedase en Estocolmo. Y ahora verás por qué. A ver, ahí él ya venía de Estocolmo, ¿vale? Atraviesa Estocolmo y se va a Suiza. Allí ya era el enlace con el resto del mundo del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso, que te he explicado, y que ayudaría a la revolución a organizar con los alemanes el traslado en tren de Lenin y sus partidarios. Así que se fue a Suiza. Les acompaña y se queda de nuevo. Además, para negociar las partidas de dinero que recibían de otros países o incluso de otros partidos comunistas o socialistas para ayudar a la revolución rusa. También mensajes, paquetes e incluso recolección y clasificación de información. Vamos, ese tío era un espía rojo con todas las de la ley. También aprovecharon para pedir dinero. Es decir, no es que el Partido Comunista no fuese pobre, pero tampoco era rico. Y digo Partido Comunista, en ese momento se llamaba simplemente Partido Comunista Ruso, luego ya estarían las 4 repúblicas socialistas que se unirían para crear la Unión Soviética, pero en ese momento Partido Comunista Ruso. En fin, ¿qué caja de resistencia tenían? Muchos les apoyaban, como los alemanes o incluso algunos financieros suecos, porque les interesaba, y muchos financieros rusos, muchos, que eso no, ¿cómo le iban a apoyar los banqueros rusos y los industriales rusos? Pues sí, también muchos les apoyaban, muchos de ellos también apoyaban a un bando y a otro, era lo normal porque se aseguraban un puesto y se lo aseguraron cuando triunfase uno o triunfase otro.
Y bueno, por lo menos en Suecia, no estoy seguro del extremo que dicen que fuese justamente en Estocolmo, también negociaron partidas de dinero y servicios para financiar la revolución. Eso sí que es aprovechar el tiempo de viaje. Y hasta aquí este pequeño episodio, este cortito episodio, creo que no hemos llegado ni a la media hora. Como te he dicho al principio, no quería hacer una biografía de Lenin, realmente no es un podcast de biografías, tampoco de Lenin era un general para hacerle un episodio, era el estratega, ¿vale? Y tampoco hablar sobre la muerte en sí, que tampoco, bueno, pues historia bélica, muerte de Lenin, bueno, tiene relación un poco de refilón si hablamos entero, ¿no? Y además, estos días, desde el domingo hasta hoy, os habrán llegado tropecientas historias y la misma foto de Lenin en la silla de ruedas, poco antes de morir, el pobre ya atacado con 3 o 4 derrames cerebrales. Y seguro que hay un montón de artículos habrán salido que habrán juntado ya a Lenin con Stalin, que Stalin vende más. Hoy en día estamos en el mundo del clickbait, todo vale menos contar las cosas con objetividad. Y he elegido la historia del tren porque casi todos nos viene a la cabeza simplemente un par de frases en la historia, ¿no? Los alemanes lo llevaron como si fuese un agente alemán para destruir a Rusia. Así que ante un hecho de geopolítica que para mí fue clave, de cómo en la guerra se ayuda a un opositor al Estado enemigo para que lo debilite, pues he contado eso, que no es tan antiguo, y si no, mira cómo alimentó Israel a Hamás, ¿no? Pues eso, que no todas las armas se disparan, ¿no? Sí que hay personajes clave que, si sabes ponerlo en el sitio correcto y en el momento adecuado, pueden hacer que tu enemigo se derrumbe, como así fue. Otra cosa es que para el Estado alemán fue un elemento totalmente inesperado, fue una caja de Pandora. Es decir, yo lanzo la bomba y luego me encuentro que esos mismos herederos del Imperio ruso ocupan Berlín. Así que, bueno, también era impredecible que el Partido Comunista llegase al poder, que luego aguantase la intervención alemana, aguantase luego también la intervención nazi y vayan a conquistar Berlín y parte de Europa del Este, ¿no? Y esto es todo, espero que te haya gustado, danos un like si crees que nos lo merecemos, comenta, comparte y por mi parte nos vemos en otro episodio de Casus Belli. Hasta la próxima.